Hola, hola, buenos días para cada uno de ustedes, queridísimos estudiantes del cuarto grado. Continuamos con la semana número 31, tercer día. Corresponde al área de ciencia y tecnología, en una clase que será muy divertida, porque habrá un gran descubrimiento. Un gran descubrimiento. Nuestra meta de hoy será descubrir mediante la indagación qué líquido usado como tinta invisible se hace visible al colocarlo al calor de una vela. Crearás tu propia tinta invisible. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, plantearás posibles respuestas o hipótesis. Segundo, registrarás, así como ella, los datos de tu experimento. Tercero, elaborar conclusiones basadas en las evidencias del experimento. Cuarto, elaborar y explicar el plan de indagación para demostrar tu hipótesis. Quinto paso, comparar e interpretar los datos que se han obtenido en el experimento. Y por último, comunicar a los demás cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Recuerda que estos son los pasos que debes seguir. Ahora vamos a comenzar. Reflexiona sobre la siguiente pregunta. ¿Conoces a los espías? ¿Sabes cómo los espías han buscado la forma de enviar mensajes ocultos? ¿Qué dices? ¿Más o menos te imaginas? Claro, muy bien. Esta vez tú vas a ser un espía que vas a enviar mensajes ocultos a un familiar utilizando la tinta invisible. Tu familiar luego deberá hacer visible lo que tú has escrito. Para ello indagarás sobre qué líquidos pueden convertirse en tinta invisible y cómo hacer visible lo que escribas con ellos. Muy bien, entonces esto es muy interesante. Vamos a jugar a los espías a escribir mensajes ocultos que luego tu familiar lo hará visible con el calor. Continuamos con el planteamiento del problema. A partir de lo anterior, la pregunta de indagación de hoy es: ¿qué tipo de líquido que se usa para escribir, ya sea jugo de limón, vinagre o jugo de cebolla, podrá hacerse visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela? ¿Cuál de estos tres líquidos será la tinta invisible? ¿Qué dices? Esta es nuestra pregunta de investigación. Vamos a plantear la hipótesis. En tu cuaderno escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de indagación. Al lado de cada respuesta coloca una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Yo creo que al someter al calor se hará visible lo escrito con jugo de cebolla, con jugo de limón o con vinagre. ¿Y por qué? Si escoges jugo de limón, ¿por qué crees que se hará visible con el calor? Anota tus ideas porque son muy importantes. Tus respuestas son hipótesis acerca de jugo de limón, de vinagre, jugo de cebolla o el agua, cuyo color no se ve en el papel. Servirá como tinta invisible.
Tus ideas después de tu indagación estarán basadas en evidencias, es decir, en datos y resultados que has obtenido durante el experimento. Aquí vas a escribir tu objetivo de indagación. ¿Cuál será? Descubrir cuál de estos líquidos se comporta como tinta invisible y que luego se hace visible cuando se le somete al calor. Ese es nuestro objetivo, descubrir cuál de ellas tiene esa propiedad. Muy bien, continuamos con el plan de acción. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? Como primer paso, vamos a leer la ficha Tinta Invisible, en donde se encuentran los materiales y también los procedimientos para realizar el experimento. ¿Qué haré luego? Luego, con la lista de materiales ya todo preparado y también con los procedimientos, comienzo mi experimentación. Y con mi cuaderno de campo a la mano voy tomando nota de todos los pasos que doy y de cómo las sustancias se van comportando. Al finalizar, o paso 3, comparo mis datos que he tomado nota en mi cuaderno de campo y realizo o mejoro mi hipótesis inicial. ¿Qué materiales o recursos vas a necesitar? Material 1, la ficha Tinta Invisible con la lista de materiales y los procedimientos. Material 2, tu cuaderno de campo, lápiz y borrador. Es muy importante. Y colores también para que puedas dibujar cómo se realiza el experimento. Y por último, los materiales, zumo de limón, vinagre, etc. Al hacer el experimento vas a recoger información en tu cuaderno de campo. ¿Cómo la vas a registrar? A través de cuadros o a través de dibujos también. Es muy interesante. En cuadros de doble entrada donde vas a colocar cómo se comporta el jugo de cebolla, el jugo de limón y el vinagre. Y si estos líquidos pueden ser visibles o no. Eso lo vas a notar con un check. Y en el dibujo también, ¿no? Realizas los dibujos de los 3 líquidos y cómo al someterse al calor cambian o no y se hacen visible a la luz. A continuación, para ayudarte, vamos a leer el siguiente texto, Tintas Invisibles. Te sugerimos que analices la información y con ella completes el siguiente cuadro, mediante el cual explicarás el proceso de indagación que realizarás y luego realizas el experimento. ¿Qué esperas lograr? ¿Cuál es el objetivo? Identificar el líquido que servirá como tinta invisible. ¿Cómo realizarás el experimento? Paso 1. ¿Qué se hace en el paso 1? Paso 2, paso 3. Esto te va a ayudar mucho la lista de materiales y el procedimiento. ¿Qué datos esperas recoger? ¿Cómo se comportan los líquidos ante el calor? ¿Y en qué vas a registrar los datos? En cuadros o también en dibujos, pero en tu cuaderno de campo. Muy bien. Pasamos a la lectura o texto instructivo con la lista de materiales y procedimiento. Tintas invisibles. El siguiente experimento debe hacerse bajo la supervisión de un adulto. Recuerda que con un adulto lo debes realizar. El objetivo del experimento es identificar el líquido que servirá como tinta invisible. Materiales: 4 hisopos delgados de algodón, 2 hojas de papel blanco, 4 vasos, una vela y fósforo. Líquidos: jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla y agua. Procedimiento: 1. Ponemos en cada vaso un líquido de la lista, como son 4 líquidos, debes tener 4 vasos. Y en cada vaso vas a colocar jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla y agua. Paso 2. Tomamos un hisopo, lo mojamos en el agua y escribimos un mensaje corto o dibujo sencillo en el papel blanco.
Tercer paso, luego dejando espacio en el papel y cambiando cada vez de hisopo, hacemos lo mismo con los otros 3 líquidos. Recuerda que es un hisopo diferente para cada uno de los líquidos, por eso es que son 4 hisopos y 4 vasos. Dejamos secar el papel en el paso 4. Paso 5. Con la supervisión de un adulto o de un familiar mayor, acercamos el papel hacia la vela. En este caso, la llama de la vela. Hay que tener cuidado en no acercar mucho el papel a la vela para que no se queme. Y paso 6, observamos cómo va apareciendo todo aquello que hemos escrito o dibujado. Luego identificamos con qué líquido o qué líquidos lo hicimos. Y de esta forma vamos a completar la información que vamos teniendo en el experimento en cuadros y también a través de dibujos. Vamos a explicar la teoría del experimento. La tinta invisible es el término aplicado a aquellos líquidos que son invisibles a la vista cuando se aplican sobre papel, pero que podemos hacer visibles utilizando distintos medios. La tinta invisible empleada en el espionaje es una forma de esteganografía, el arte de escribir y leer mensajes escondidos en la escritura. El ácido cítrico que presenta el jugo de limón, ácido cítrico, chicos, que está en el jugo de limón, es el responsable de hacer que las letras invisibles que hemos escrito se conviertan en visibles cuando le aplicamos una fuente de calor. El zumo de limón, que es translúcido y ligeramente amarillo, contiene ácido cítrico. Este ácido es un sólido blanco que no se distingue sobre el papel, pero cuando calentamos el papel, el ácido cítrico se descompone mediante una reacción química y se transforma en otros compuestos que ya no son blancos, son más bien marrones y por lo tanto son visibles en el papel. El calor lo puede proporcionar una plancha caliente, un horno o una vela. ¿Ocurre lo mismo con los otros líquidos? ¿Con cuál o cuáles de los otros líquidos no se hace visible lo escrito? Nota: lleva preparado un mensaje con tinta invisible a la reunión familiar. En la reunión harás visible el mensaje. Adaptado de Institut Català de Investigación Química. Tinta invisible. Pues bien, manos a la obra, chicos. Análisis y comprobación de tu hipótesis. Ahora sí estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a la pregunta de indagación. Es momento de mejorar tu hipótesis. ¿Qué tipo de líquido que se usa para escribir jugo de limón, vinagre o jugo de cebolla podrá hacerse visible cuando se somete lo escrito al calor de la vela? ¿Qué dicen, chicos? Escriban sus respuestas. Recuerda escribir 1 o 2 argumentos con que se sustentarán tus respuestas. Ahora sé qué líquido se hace visible al someterlo al calor. Ahora sé también qué es lo que se transforma y hace visible lo escrito. Muy bien, chicos. Vamos a anotar entonces nuestras respuestas, mejorando nuestra hipótesis inicial. Estructuración del saber. Felicitaciones, niño, felicitaciones, niña, ya que te has informado y has comprendido lo relacionado al uso de la tinta invisible. Has escrito mensajes secretos con tinta invisible a un familiar y puedes enviarle también un plano para llegar a un punto donde se encontrarán y pídele que te responda de igual manera. Con tu familia. Solicita a tus familiares que se reúnan en un lugar que será secreto y que lo indicarás con la tinta invisible. Y de esta forma podrás demostrarle cómo has realizado tu indagación. Luego le vas a preguntar qué piensan ellos sobre lo que has escrito en esos mensajes secretos. También, ¿conocen tus familiares algún otro método de hacer escritura secreta?
¿Qué piensan ellos sobre tu experimento? Explícales lo importante que es hacer una indagación para demostrar que una hipótesis es verdadera o no. Y por último, explícales cómo hiciste tu experimento. Muéstrales las pruebas que hiciste para identificar qué líquido puede ser tinta invisible. Qué divertido es realizar la ciencia. Vamos a reflexionar y comunicar. Recuerda nuestra meta de hoy, descubrir mediante la indagación cómo hacer visibles los mensajes y otros trazos hechos con un líquido invisible. ¿Lograste la meta? Explícalo aquí. Sí, yo descubrí que la tinta invisible se realiza con el jugo de limón que al someter al calor se hace visible. ¿Cómo te ayudó el proceso de indagación para lograr la meta? A la hora que investigaste y que experimentaste, ¿te ayudó o no para descubrir la verdad? Pero por supuesto que sí. Finalmente reflexionamos sobre lo aprendido, con la siguiente tabla de criterios para evaluar tu desempeño, tu aprendizaje y ver si has logrado o no la meta. Debes haber realizado estos 6 criterios o 6 pasos. Si has tenido dificultades o te falta mejorar, no te preocupes. Puedes ver nuevamente el video o leer los materiales y el procedimiento otra vez y pedir ayuda a algún familiar, ya que así podrás mejorar. No te desanimes y vuélvelo a intentar. Así hemos descubierto cómo la ciencia se tiene que empapar de procesos, de procedimientos para indagar si una hipótesis es verdadera o falsa. Hasta mañana y que te vaya muy bien.